Esta clase está orientada a apoyar la actividad número 2. Lo primero que hay que tener claro es que la geósfera corresponde a la parte rocosa de nuestro planeta, ya sea en material sólido o fundido. La litosfera es la capa más externa que se encuentra formada principalmente por roca en estado sólido, por lo que su comportamiento es rígido. La litosfera es la parte de la corteza y el manto superior. Como muestra esta imagen, entonces tenemos atmósfera. La primera capa que tenemos es la corteza. Esta capa es la capa más externa de la Tierra y se distinguen dos tipos de corteza. La corteza continental, donde están los continentes, y la corteza oceánica, que está cubierta por océanos y mares. La corteza oceánica es más densa, tiene un menor grosor y está compuesta principalmente por basalto. Y la corteza continental es menos densa, más gruesa y está formada mayoritariamente por granito. El manto, ¿cierto?, es la capa intermedia. Esta capa intermedia, los elementos que las componen son principalmente silicio, magnesio, aluminio, oxígeno y hierro. Está dividida en dos regiones, manto superior y manto inferior. El manto superior es menos denso que el inferior, por lo tanto presenta una mayor fluidez, un mayor movimiento, que eso ocasiona el movimiento de las placas tectónicas. El núcleo es la capa más interna de la Tierra y se divide en núcleo externo, que se encuentra en estado líquido y está compuesto por hierro y níquel, y el núcleo interno, que se encuentra en estado sólido y está formado únicamente por hierro. La litosfera, que recordemos es la corteza y el manto externo o superior, está dividido en segmentos. ¿Cómo se llaman estos segmentos? Placas tectónicas. En esta fotografía, ¿cierto?, se ve los continentes y la forma de las placas tectónicas. Eso representan esas líneas rojas. Y en este caso, estas imágenes no muestran el agua. Acá aparece, ¿cierto?, los continentes, o sea, la corteza continental. Estas líneas son las placas tectónicas, los segmentos en los cuales está dividido la litosfera. Y acá están los océanos, ¿cierto?, cubriendo esas secciones de las placas tectónicas. El suelo. El suelo es una mezcla de componentes de material sólido donde podemos encontrar rocas, arcilla, limo y arena, donde encontramos espacio entre las partículas del suelo y circula libremente el aire. También encontramos agua y materia orgánica. La materia orgánica se refiere a la descomposición de vegetales y animales. El suelo, uno podría pensar que solo hay tierra, pero eso no es así. Recuerden que también hay restos de raíces. Constantemente se están fragmentando pedazos de rocas. Están viviendo organismos pequeños, como los gusanos. Viven organismos pequeños, insectos, caracoles, animales menores como ratones. También tenemos hongos, bacterias, las plantas que están en directa interacción con el suelo y la descomposición que siempre se está llevando a cabo de la materia orgánica. ¿Cómo se forma el suelo? Tienen que considerar que para que se pueda formar suelo como nosotros los conocemos y donde se pueda crecer una planta, tienen que pasar 500 años como mínimo, ¿ya? Lo que se considera como suelo primitivo es cuando la capa de rocas, como se muestra en esta imagen, es muy amplia. Y esta capa de rocas, ¿qué es lo que comienza a dividirse? O sea, se fragmenta en pedazos pequeños. ¿Por qué se fragmenta? Por la acción de la lluvia, la humedad y los cambios de temperatura. Estos fragmentos pequeños se comienzan a mezclar con la materia orgánica que hay sobre ellas
con el agua es un factor muy importante para que se forme suelo. Después, al pasar el tiempo, disminuye la cantidad de roca madre y lo que tenemos mayoritariamente, ¿cierto?, es suelo que se comienza a mezclar con los minerales que provienen del agua y se comienza a disminuir el tamaño de las partículas. O sea, si partimos de rocas muy grandes, ya tenemos partículas que incluso se pueden levantar con el viento. Cuando el suelo, como acá, ya está en condiciones de sustentar la vida vegetal y animal, aumenta la presencia de organismos vivos, como los gusanos, que ayudan a mezclar constantemente esta tierra con todos los componentes que podemos encontrar en el suelo. Y aquí encontramos los horizontes, que son las capas del suelo, ¿cierto?, que componen un terreno. En la primera capa, ¿qué es lo que encontramos? Materia orgánica. Materia orgánica que es capaz de sustentar la vida de una planta. Después, si nosotros hiciéramos una excavación y viéramos el perfil de un suelo, tendríamos esta imagen, donde el tamaño de las partículas va aumentando hacia abajo. Si se dan cuenta, primero tenemos solo suelo y después comenzamos a tener capas de arcilla, capas de arena gruesa y después ya tenemos capas de grava o piedra, como se les conoce. Y después ya tenemos roca sólida. Estas capas intermedias donde hay arena y limo son muy importantes porque es lo que va a retener el agua. Y esa retención de agua es importante para que el agua constantemente esté circulando en este suelo y no solamente se lave y pase a los ríos. Hay un concepto muy importante que ahora vamos a ver, que es la erosión. Como pueden ver, en esta fotografía se muestra un suelo donde aquí hay cubierta vegetal y en esta sección no existe. Entonces la erosión es el desgaste del suelo que se produce por la acción natural, ya sea del viento o del agua, y por la acción artificial, la acción humana. En este caso, esta fotografía muestra que en estas secciones donde no hay plantas, o sea, donde el suelo no está cubierto con material vegetal, ¿qué pasó? El viento erosionó, comenzó a arrastrar las partículas de tierra que formaban esta roca y les dio esta forma. La fotografía de la derecha muestra exactamente lo mismo, cómo se forma una duna o una montaña de arena. Pasa el viento por la superficie, ¿cierto?, de estas montañas de arena y transporta todas estas partículas hacia otros lugares, formando estas pequeñas acumulaciones de arena que son dunas. También ese desgaste se produce por acción del agua, o sea, la erosión hídrica. ¿Qué es lo que muestra acá? Que las olas están golpeando constantemente esta sección de un acantilado y lo que está haciendo es que el agua ingrese a estas secciones y se empiece a fragmentar en pequeños pedazos las rocas y éstas caigan hacia el mar. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la erosión hídrica, ¿cierto? Las olas chocan constantemente por las partes bajas de estas rocas, lo que provoca que se formen estos forados en ellas. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto?, de Antofagasta, donde ocurrió exactamente lo mismo. Este es un ejemplo de la acción combinada de la erosión eólica, la erosión del viento y la erosión hídrica. Por abajo, ¿cierto?, va erosionando el agua y por la parte de arriba el viento va arrastrando pequeñas partículas que va despedazando estas rocas. Tienen que considerar que estos procesos son muy lentos. Este es el ejemplo del Gran Cañón del Colorado, que hace 200 millones de años no tenía esta profundidad y antes pasaba un río, como muestra en esta fotografía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que con el paso de los años, la acción abajo del paso del río y arriba del viento hizo que se ahondara, ¿cierto?, mucho más esa depresión. Y aquí en esta fotografía se puede apreciar mejor, ¿cierto?
El viento entonces pasa a través de estas formaciones rocosas y arrastra pequeños trozos, pero que con el tiempo van formando este relieve. También está la erosión producto de la actividad humana. Por ejemplo, en esta plantación forestal, ¿qué es lo que ocurre? Van a pasar los camiones y se van a formar líneas. Entonces, cuando llueva, ¿qué va a ocurrir con el agua? Va a seguir estas mismas líneas que formaron los camiones, ¿ya? Y va a formar canales de regadío artificiales. Y estas partes donde vaya pasando el agua, va a arrastrar porciones de suelo y lo va a erosionar, lo va a ir desgastando. La erosión es negativa porque cuando se arrastran las partículas del suelo, lo que tú pierdes es fertilidad, o sea, la cantidad de materia orgánica que permite a las plantas desarrollarse y tener todos sus nutrientes. Acá hay otro ejemplo de la minería. Abajo están los minerales que las personas desean extraer y forman estos caminos, ¿cierto?, que van rompiendo todos los horizontes del suelo para extraer el mineral. Lo mismo ocurre cuando se extrae ripio. Para extraer ripio, tú tienes que romper el suelo y acceder a la horizonte C que vimos en fotografías anteriores, que es donde está la arcilla y la grava. Aquí hay otra fotografía donde muestra el ejemplo de las sequías, que ocurre cuando pierde agua un suelo, el suelo se comienza a fragmentar, ya no tiene partículas que los puedan unir. La capacidad de cohesión del suelo depende netamente de la humedad que tenga el suelo. Un suelo sin agua o un suelo afectado por la sequía se va a comenzar a fragmentar, va a ser imposible que pueda sostener la vida de una planta. Y también están los factores contaminantes. Recuerden que ya vimos el ciclo del agua, entonces toda esta basura que se está descomponiendo en el suelo y no es tratada adecuadamente va a terminar en los acuíferos, va a contaminar el agua y va a arrastrar los contaminantes de esta materia orgánica e inorgánica que se está descomponiendo. Lo mismo cuando las alcantarillas vierten sus contenidos en el agua, no solo contaminan el agua, también contaminan el suelo, porque en el suelo permanecen los contaminantes que después, cuando ocurra la precipitación, va a arrastrar todos estos contaminantes del suelo otra vez al agua. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que este suelo no va a ser apto para la agricultura. Si tienen dudas, háganlas llegar a mi correo electrónico, respondo con prontitud y cuando finalicen sus actividades no olviden enviarlas dentro de lo que ustedes puedan, por supuesto. Que estén bien.